Bueno, el tercer punto es el concerniente a amenorrea. Bueno, la amenorrea significa la ausencia temporal o permanente de la menstruación. Hay algunos términos relacionados con la amenorrea, como la oligomenorrea, en la cual hay un intervalo menstrual que puede durar hasta 3 meses, ¿no? De 35 días a 3 meses. Eh, y cuando es superior a 3 meses, o sea, la falta de menstruación mayor a 3 meses se considera como amenorrea, aunque algunas sociedades, como la Sociedad Española de Fertilidad, considera un tiempo mayor a 6 meses la ausencia de menstruación para definir una amenorrea. La clasificación de la amenorrea hay varias, como vamos a ver, pero una de las que siempre se menciona y se ha mantenido es la amenorrea primaria y amenorrea secundaria. Amenorrea primaria significa que anteriormente o previamente no se ha visto menstruación, o sea, no aparece la menstruación. Y amenorrea secundaria es cuando previamente ya ha habido episodios de menstruación y posteriormente se ausenta. La amenorrea primaria, hay dos categorías en función a de que si presentan o no ciertas características o desarrollos sexuales, ¿no? Para considerar el tiempo o la edad. En los casos, en los casos en los cuales la paciente no presenta menstruación hasta los 14 años de edad y asimismo hay una falta de crecimiento o desarrollo de las características sexuales secundarias, pues se habla de una amenorrea primaria. En el caso de que presente ya ciertas características eh, o caracteres sexuales secundarios, se puede esperar hasta los 16 años, ¿no? Pasados los 16 años y no presenta menstruación y tiene características de desarrollo, características sexuales secundarias, pues se considera una amenorrea primaria. La amenorrea secundaria, la ausencia de menstruación durante al menos 3 ciclos. En cuanto a la epidemiología, las alteraciones del ciclo menstrual constituyen uno de los principales motivos de consulta en ginecología, ¿no? Aproximadamente más de la tercera parte de consultas tiene que ver con una alteración del ciclo menstrual. La prevalencia de la amenorrea, no debido a causas fisiológicas, es de aproximadamente 3 a 4%. Entonces es importante saber los valores normales de una menstruación en lo que se refiere al tiempo, la duración, el volumen. Aunque esto últimamente ha cambiado según algunas sociedades, como la Federación Internacional de Ginecología, pero se consideraba que una menstruación normal tiene una duración de 2 a 8 días, con un volumen de flujo sanguíneo que va de los 30 a los 80 mililitros en cada episodio de menstruación, y con un ciclo que puede durar 28 días más menos 7 días, o sea, de 21 hasta 35 días. Se consideraba como una menstruación normal. Entonces, una menstruación normal depende de varios factores y participan el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, la integridad de este sistema, de este eje, pues es básico para que se produzca una menstruación. Entonces, a nivel hipotalámico, pues se va a producir una secreción pulsátil de GnRH, ¿no? La cual es mandatorio este tipo de secreción, o sea, de forma pulsátil, para que se produzcan la liberación o la secreción hipofisiaria de gonadotropinas, FSH y LH. La FSH y LH por el sistema sanguíneo pues va a llegar a los ovarios y va a tener efectos sobre los folículos, los cuales empiezan a desarrollar y van a secretar los esteroides.
como estrógenos y progesterona, los cuales van a tener efecto en el endometrio. Y finalmente se va a producir la menstruación. La amenorrea participa, como estamos mencionando, eh, hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, en la parte del hipotálamo, del núcleo arcuato, hay ciertas sustancias que pueden actuar inhibiendo o estimulando la producción o la liberación pulsátil de GnRH, como los opioides. Los opioides tienen un cierto efecto inhibitorio, a diferencia de la noradrenalina, que tiene un efecto estimulador, y la dopamina también tiene un efecto inhibitorio. Entonces, como vamos a ver, esto de ahí es importante porque permite explicar fisiopatológicamente el efecto de ciertas condiciones o patologías a este nivel. Entonces, la GnRH va a actuar a nivel de adenohipófisis, estimulando la producción de FSH y LH, las cuales en el ovario van a ejercer su efecto produciendo la maduración folicular y la producción de estrógenos y progesterona. Entonces, de la integridad de este sistema va a depender la menstruación. A nivel de ovario hay ciertas sustancias como inhibinas, como las inhibinas, las activinas, que también participan o tienen el efecto, se correlacionan con la amenorrea a ese nivel. Entonces, la amenorrea se puede clasificar de acuerdo a la época de presentación, como ya mencionamos, a una amenorrea primaria, o sea, nunca ha habido previamente menstruación, o una amenorrea secundaria en la cual hubo episodios de menstruación y luego se presentó la amenorrea. Puede clasificarse también como una amenorrea verdadera o una amenorrea falsa, ¿no? Por ejemplo, un defecto anatómico como un himen hiperforado. Por su significado clínico, puede ser una amenorrea fisiológica, como el embarazo, como la amenorrea que se produce durante la época del embarazo, o en la premenarquia o en la posmenopausia. Y una amenorrea patológica, que puede ser debido a una alteración orgánica o a una alteración funcional. Como mencionamos, la clasificación de la amenorrea ha ido cambiando. Hay una clasificación de la OMS del año 1974 hasta una de las últimas, que es la clasificación de la Sociedad Española de Fertilidad en el 2010, que trata de simplificar eh, la clasificación de amenorrea con la idea de darle un enfoque más práctico y se logre llegar al diagnóstico en menor tiempo. La clasificación de la OMS presenta 7 grupos, ¿no? El grupo 1, donde hay un fallo a nivel central, hipotálamo hipoficiario. Grupo 2, lo considera como una disfunción hipotálamo hipoficiaria. El grupo 3, donde la alteración o el fallo es a nivel gonadal. El grupo 4, donde hay una alteración del tracto genital, es decir, por una malformación o una agenesia de algún órgano genital. Grupo 5, a nivel de hipófisis por hormonas relacionadas o presencia de tumores tipo prolactinoma. Grupo 6, donde no hay prolactinomas, pero sí hay hiperprolactinemia funcional. Y el grupo 7, donde hay otros tumores de la hipófisis o tumores hipotálamo hipoficiarios, pero no hiperprolactinémicos, ¿no? La otra clasificación de
de Mashak, donde menciona 4 categorías, ¿no? Categoría 1, ausencia de mamas y presencia de útero. Categoría 2, mamas presentes y útero ausente. Categoría 3, mamas ausentes y útero ausente. Categoría 4, mamas presentes y útero ausente. O sea, básicamente en función a estas dos variables se desarrolla esta categoría. La clasificación de Esperop, una clasificación compartimental donde habla de un compartimiento 1, donde hay un trastorno del canal genital o del útero. El compartimento 2, la alteración está a nivel de ovario. Compartimiento 3, la alteración está a nivel de la hipófisis anterior. Y en el compartimiento 4, el trastorno está en el sistema nervioso central, en el hipotálamo. La clasificación de la SEGO habla de una clasificación clínica, es una amenorrea fisiológica, es primaria y secundaria, topográfica, si es nivel central o es nivel periférico o gonadal, y una clasificación endocrina, ¿no? De acuerdo a a los esteroides ováricos o a las hormonas gonadotrópicas o otras hormonas como la prolactina, ¿no? Hay la otra clasificación donde es una clasificación etiológica y se establece las diversas patologías que pueden producir amenorrea. Y esta es la última clasificación, donde habla de una amenorrea central, donde están comprometidos hipotálamo, hipófisis y problemas de hiperprolactinemia, los cuales pueden ser debido a una causa orgánica o alguna alteración funcional, y donde la FSH puede estar normal, la LH está disminuida y los estrógenos están disminuidos. La amenorrea gonadal, es decir, el efecto es a nivel de ovario, donde hay fallo ovárico y una alteración tipo endocrinológico como el síndrome de ovario poliquístico, donde la FSH puede estar normal o ligeramente incrementada y la LH es la que ha aumentado, los estrógenos han disminuido. La amenorrea y una amenorrea genital, donde tiene que ver la integridad del útero, la presencia del útero, así como también de la vagina. Entonces vemos que como dosaje hormonal se realiza FSH, LH y estradiol. Esta tabla nos muestra las causas de amenorrea primaria. En las causas de amenorrea primaria podemos clasificarla como causas uterinas, donde hay una agenesia mulleriana, síndrome de Rokitansky, ¿no? Donde hay un útero rudimentario o se ha atrofiado, formándose una especie de cintilla, por lo tanto no hay endometrio, no va a haber menstruación. O si el defecto es a nivel del himen, puede haber un himen imperforado, o en los casos en los cuales hay una cierta resistencia a la testosterona, como el síndrome de Morris o feminización testicular. Causas ováricas incluyen al síndrome de ovario poliquístico, básicamente por la anovulación, el fallo ovárico prematuro, donde está el síndrome de Turner y la disgenesia gonadal. Para hacer mención que el síndrome de Turner es la principal causa de amenorrea primaria, seguida por las agenesias mullerianas tipo el síndrome de Rokitansky como segunda causa de amenorrea primaria y como tercera causa del síndrome de Morris o feminización testicular. Las causas hipotálamo hipofisiarias, donde hay un hipogonadismo, hipogonadotropo, consecuencia pérdida de peso, del ejercicio intenso, de un retraso constitucional, o también por hiperprolactinemia, hipopituitarismo,
o ciertos tumores, ¿no? Como craniofaringioma, glioma, germinoma, quistes dermoides, o ciertas condiciones sistémicas, la radioterapia, cirugía craneal. Algunas enfermedades o causas sistémicas también pueden producir amenorrea primaria. Enfermedades intestinales inflamatorias, alteraciones endocrinas como el síndrome de Cushing. En el lado de las amenorreas secundarias, como causas uterinas, problemas anatómicos de cicatrización de la cavidad endometrial o sinequias como el síndrome de Asherman, estenosis cervical que impide la salida de la menstruación, o alguna alteración por efecto de una infección tipo tuberculosis genital, ¿no? Que también puede ser causa de amenorrea. Causas ováricas, síndrome de ovario poliquístico, fallo ovárico prematuro, causa genética, también por causas autoinmunes, infecciosas, por radioterapia o por quimioterapia. Causas hipotalámicas, pérdida de peso, ¿no? Casos de anorexia, ejercicio, los atletas, ¿no? Estrés, causas hipofisiarias, donde hay tumores de las otras células a nivel de hipófisis como hiperprolactinemia, hipopituitarismo, síndrome de Sheehan, el síndrome de Sheehan, en lo cual en consecuencia de la hemorragia severa posterior al parto, durante el parto, ¿no? Craniofaringioma, radioterapia orocraneal, lesiones craneales, sarcoidosis, tuberculosis. Causas sistémicas de amenorrea secundaria, la diabetes, lupus, trastornos endocrinos como el síndrome de Cushing y problemas de tiroides, ¿no? Básicamente el hipotiroidismo, porque el hipertiroidismo a veces se asocia más con menorragias. Y ciertas drogas y fármacos, cocaína, opiáceos, fármacos psicotropos, la progesterona, análogos de la GnRH. Entonces el estudio de la menorrea se debe iniciar pues con la evaluación, con el interrogatorio de la paciente, los antecedentes familiares, heredofamiliares son importantes, ¿no? La edad de la menarquia de la madre y las hermanas también orientarían hacia un posible retraso constitucional. Antecedentes familiares de menopausia precoz, es decir, antes de los 40 años, antecedentes de anomalías genéticas, antecedentes familiares de anosmia, ¿no? La anosmia en el síndrome de Kallmann, en el cual hay una imposibilidad de reconocer en los olores, donde hay un defecto, ¿no? En las células olfatorias a nivel de las células nerviosas que tienen que ver con la integridad del hipotálamo. Enfermedades autoinmunes, si el paciente sufre de diabetes, patología tiroidea, vitiligo, o el uso de ciertas sustancias durante el embarazo por parte de la madre, ¿no? Antecedentes personales, la edad, las enfermedades crónicas, la historia de traumatismos cráneoencefálicos, infecciones, tumores del sistema nervioso central, tratamientos con quimioterapia o radioterapia, tratamientos con corticoides, psicofármacos antihipertensivos. Se tiene que tener información sobre la historia sexual, el estilo de vida, el ejercicio físico, los hábitos alimentarios, ¿no? O malos hábitos alimentarios, pérdidas importantes de peso o fluctuaciones. También se debe averiguar sobre síntomas de prolactinemia con su efecto de galactorrea, ¿no? O algunos problemas que sugieran una tumoración cerebral como cefalea, alteraciones visuales, la disminución de la capacidad olfatoria, o ciertos síntomas de hiperandrogenismo como hirsutismo, acné, que podrían orientar a un ovario poliquístico
o, y amenorrea por anovulación, ¿no? Patología actual de hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes, trastorno del sistema nervioso central. En el examen físico es importante el fenotipo, ¿no? El fenotipo, la apariencia, la talla, el peso, el índice de masa corporal, índice de cintura, cadera, ¿no? Como habíamos mencionado, en la amenorrea primaria, la principal causa es el síndrome de Turner, donde pacientes con talla baja, ciertas características en la morfología del cuello, del tórax, que pueden más o menos orientar. Es importante, por ejemplo, la evaluación de la presión arterial, ¿no? Una paciente con amenorrea, porque puede ser secundario a eh, a un problema adrenal, ¿no? Hipertrofia adrenal, que se manifiesta principalmente por hipertensión arterial. Hay que evaluar el pulso, la presencia de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Sobre todo la presencia del vello púbico indica la presencia o la producción de testosterona. La exploración de la piel, que descarta signos de androgenización, androgenización, hirsutismo, acné, hipertricosis, alopecia, cantosis nigricans. Bueno, hay una escala del desarrollo puberal que mm, permite la evaluación de estos pacientes. Requiere la evaluación de las mamas, exploración de genitales externos para descartar clitoromegalia, himen imperforado, ausencia de vagina, y exploración de genitales internos para valorar la correcta estrogenización y descartar patología uterina o ovárica, ¿no? O sea, ver si tiene o no tiene útero, ¿no? Como vamos a ver en algunos esquemas o algunos algoritmos diagnósticos. Hay que hacer una evaluación abdominal o inguinal para descartar posibles hernias, ¿no? Hernias que pueden corresponder a testículos inguinales o testes inguinales, ¿no? Como el síndrome de Morris. Posible interrelación con otras glándulas. Evaluar los signos clínicos de patología tiroidea o suprarrenal, enfermedad de Cushing. El examen neurológico, sobre todo, por ejemplo, la evaluación de los pares craneales del campo visual. La evaluación del nervio olfatorio. Bueno, una vez realizado la anamnesis, la exploración física, se recomienda pues inmediatamente realizar ciertas pruebas, ciertos exámenes de laboratorio que nos permitan dosar la hormona FSH, la hormona LH, estradiol, prolactina y hormona TSH, así como también beta-HCG como parte de una evaluación inicial, así como también requiere una ecografía y test de gestágenos, ¿no? Entonces, en un inicio, eh, la prolactina puede estar elevada, entonces requiere un estudio de hiperprolactinemia. Requiere básicamente un estudio de imágenes, porque la hiperprolactinemia se asocia a ciertas presencias de tumores como prolactinomas. Entonces estamos hablando de una amenorrea central. Si la folícula estimulante, la FSH está normal o baja, entonces es importante saber el endometrio, las características del endometrio. Un endometrio menor de 5 milímetros o un endometrio mayor a 5 milímetros. Si el endometrio es menor de 5 milímetros, se hace un test de gestágenos, o sea, es decir, el test de gestágenos va a resultar negativo. Requiere hacer una prueba con estrógenos y progesterona, o sea, el test de estrógenos y progesterona. Si es positivo, requiere estudio de hipotálamo hipófisis
porque el nivel puede ser, la alteración puede ser a nivel de hipófisis e hipotálamo. Si es negativo, hay que hacer una evaluación del estudio del tracto genital. Puede haber alguna alteración a nivel genital que impida la salida o la producción de la menstruación. Si el endometrio es mayor de 5 milímetros, significa que se está produciendo estrógenos, ¿no? Y le administramos el test de gestágenos, o sea, medroxiprogesterona, y se va a ver sangrado, menstruación. Entonces, lo que se ve es que no hay una ovulación, o sea que la ovulación es la que produce la progesterona, o sea, le falta progesterona para que menstrue. Y no tiene progesterona porque no ovulan. Entonces, eh, se puede tratar de un síndrome de ovario poliquístico, es una amenorrea gonadal. Si la FSH está elevada, entonces a nivel ovárico puede estar produciéndose una insuficiencia ovárica. Este es un algoritmo diagnóstico, básicamente en los casos de una amenorrea secundaria. Ahora, en los casos de una amenorrea primaria, hay que evaluar el aparato genital. Si el aparato genital está normal, sobre todo la presencia del útero, o sea, si el útero está no se detecta o hay una ausencia de útero, entonces requiere un cariotipo. Se puede obtener el cariotipo 46XX, que puede ser un caso de un síndrome de Rokitansky, o 46XY, que puede ser un caso de feminización testicular. Es importante porque el caso de feminización testicular requiere cirugía para extraer o extirpar los remanentes de los testículos que son causa de tumores malignos a este nivel. En el caso en que el útero esté presente, entonces debe evaluarse la parte distal de los genitales si se trata de un himen imperforado, o puede tratarse de un tabique vaginal transversal que no deja la salida de la menstruación, o la ausencia congénita de vagina. Si el aparato genital está normal, entonces bueno, hay que realizar el dosaje hormonal que habíamos visto en el algoritmo anterior, básicamente una amenorrea secundaria. Bueno, en forma general, decimos que la amenorrea primaria, las causas más frecuentes, en primer lugar está el síndrome de Turner. Seguido, como segunda causa, el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Y como tercera causa de amenorrea primaria es la insensibilidad a los andrógenos, ¿no? El síndrome de feminización testicular completa o síndrome de Morris. Más o menos ese es el orden que se establece o hay que considerar para llegar al diagnóstico etiológico. Bueno, en el caso de la anormalidad genética, como el síndrome de Turner, es el más frecuente en este grupo, ¿no? Es la primera causa de amenorrea primaria, como hemos mencionado, y la frecuencia puede estar en un caso por 2.000 a 7.000 nacidos vivos, y se caracteriza por la ausencia de un cromosoma X, es decir, 45 cromosomas, un solo cromosoma X, 45X0. Las anormalidades genéticas se asocian
ciertas características clínicas, como habíamos mencionado: la baja estatura, un cuello engrosado, membranoso, puede haber paladar, una alteración en la forma del paladar, microfnatia. Se asocia también a enfermedades cardíacas congénitas, puede presentar anomalías renales y desórdenes autoinmunes como la tiroiditis y la enfermedad de Addison. En algunos casos pueden haber presentado, pueden presentar una menstruación espontánea en 2 a 5% de las niñas con síndrome de Turner. Sobre todo cuando son menores de 30 años, ¿no? De allí que está recomendado realizarles un estudio genético, ¿no? La incidencia de gonadoblastomas es aproximadamente del 12%. En esta normalidad genética, en el 50 al 60% de los casos, demuestra una monosomía o ausencia completa del cromosoma X. En un 20% de los casos se encuentran alteraciones estructurales en cromosoma X, una monosomía parcial, como delecciones mayores, microdelecciones, isocromosomas o cromosomas en anillo. Es decir, puede estar puede presentarse la ausencia total del cromosoma X o en forma parcial, y de allí pues depende las características clínicas que van a presentar. El 20% restante son pacientes con la presencia de 2 o más líneas celulares derivadas del mismo cigoto. O sea, hay también mosaicismo, ¿no? Una monosomía completa es 45X. Monosomías parciales, isocromosomas 46XY en anillo, delecciones o la gran variedad de mosaicismos que pueden presentarse. De allí que hay gran variabilidad en la parte clínica del síndrome de Turner, ¿no? Puede ser muy variable. Aunque ningún hallazgo aislado es específico, los mismos confieren en su conjunto un fenotipo muy característico que en los casos típicos es suficiente, ¿no?, para hacer el diagnóstico. Hay un retraso del crecimiento, que es uno de los datos más constantes a la presencia de talla baja, que se encuentra en más del 90% de los casos. Pero se asocia pues a problemas sistémicos, ¿no?, en ojos, pabellones auriculares, la piel, el cuello, tórax, esqueleto. A nivel cardiovascular puede haber ciertas malformaciones, a nivel renal y el crecimiento, como habíamos mencionado. La mayoría de los casos detectados prenatalmente son diagnosticados de manera accidental en el curso de un estudio citogenético prenatal realizado por otro motivo, el más frecuente por edad avanzada, ¿no? En el caso de la madre se le hace un estudio citogenético por ser factor de riesgo de la madre y se detecta. El diagnóstico se sospecha en función de los hallazgos clínicos, radiológicos y hormonales, pero requiere una confirmación citogenética. A nivel radiológico existen hallazgos característicos como la osteoporosis carpiana, cortamiento del cuarto metacarpiano, y a nivel hormonal es típico el patrón de hipogonadismo hipergonadotropo. Es decir, las gonadotropinas están elevadas, ¿no? FSH y LH. A nivel neonatal puede haber alteraciones, linfedema de pies y manos. Se puede encontrar piel redundante en el cuello, las cardiopatías congénitas en el lado izquierdo, las características de la implantación del pelo, la implantación de las orejas, que orientan a que se trata de un síndrome de Turner. Bueno, a nivel adulto se va a manifestar como infertilidad y con amenorrea.
Entonces habíamos mencionado que el diagnóstico definitivo requiere el estudio citogenético, donde se demuestre con el cariotipo la ausencia del cromosoma X, de uno de los cromosomas X. El tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Requiere endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos, etcétera. El tratamiento de la baja talla requiere estrógenos, tratamiento del hipogonadismo, tratamiento psicológico. El tratamiento del hipogonadismo por el fallo ovárico ocurre en la mayoría de los pacientes. Un 20% presentan signos de pubertad espontánea. Entonces, los objetivos del tratamiento estrogénico son el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la adquisición de un pico de masa ósea adecuado y mejorar sus capacidades mentales y de relación social. Requieren también estrogenoterapia, corroborar el hipogonadismo primario, o sea, con la FSH está incrementada. El tratamiento debe ser iniciado con dosis bajas de estrógenos, como dosis de 10 a 20 miligramos kilogramo día de dinelestradiol oral. Se debe aumentar dosis gradualmente cada 3 a 6 meses. En un inicio pues requieren estrógenos para tratar de adquirir o desarrollar los caracteres sexuales secundarios y mejorar su talla. Se dice que el tratamiento requiere posteriormente de la segunda fase con un progestágeno, o después de 2 años de tratamiento estrogénico pues necesita un progestágeno, y el tratamiento debe continuar durante toda la edad adulta. La segunda causa de amenorrea primaria se refiere a la agenesia mulleriana, donde se produce por la ausencia total de los conductos de Müller. Su prevalencia es baja, solo de 5 a 10%. La principal entidad dentro de este grupo es el síndrome Rokitansky, en el cual el útero está ausente, y en muchas ocasiones también hay una ausencia del tercio superior de la vagina, ¿no? Vagina corta. Entonces, el problema de la agenesia mulleriana o los defectos mullerianos pueden ser variados, ¿no? Como vemos en esta gráfica. En estos casos, la paciente puede presentar básicamente la amenorrea primaria, pero con caracteres sexuales secundarios normales. En ocasiones hay déficit de uno de los dos riñones, este último por origen embriológico común entre conductos de Müller y mesonéfricos, de los que derivan los riñones. Las malformaciones renales incluyen agenesia renal, riñón pélvico, riñón en herradura, hidronefrosis o duplicación ureteral. Entonces es importante porque la evaluación o el diagnóstico, sospecha de una agenesia mülleriana, es importante evaluar el sistema renal porque puede estar asociado a alguna de estas alteraciones. La incidencia está 1 en 5.000 nacidos, ¿no? Y se caracteriza pues por la agenesia de útero y el tercio superior de la vagina. Puede variar desde total ausencia de estas dos estructuras hasta la presencia de remanentes uterinos con o sin tejido endometrial. Puede existir una vagina en el tercio inferior, una vagina cortada, ¿no? Que puede tener una longitud de 5 a 6 centímetros. Este síndrome de agenesia mulleriana es la segunda causa más frecuente de amenorrea, como habíamos mencionado, ¿no? Las mujeres que padecen este síndrome tienen un cariotipo 46XX, o sea, el fenotipo femenino normal con desarrollo espontáneo de características sexuales secundarias.
El tratamiento hormonal es innecesario, ¿no? Ya que la producción de estrógenos es normal. Van a presentar ciclos ovulatorios. La reproducción asistida mediante estimulación ovárica, aspiración de ovocitos y útero subrogado es factible en estos casos. La edad promedio de diagnóstico es entre los 15 a 18 años, ¿no? Requiere un examen ginecológico cuidadoso y por la variabilidad en la longitud del canal vaginal es importante tener en cuenta que un examen físico en apariencia normal no descarta por completo este diagnóstico. La resonancia magnética se dice que es el método de elección actualmente para el diagnóstico de estas anomalías uterinas, ya que aporta información de las características externas e internas de las mismas. Tiene una elevada sensibilidad y especificidad. La desventaja es su costo, ¿no? El aspecto psicológico de esa patología no recibe toda la atención que se merece, ¿no? Se le debe enfatizar que posteriormente el tratamiento practicado no existirán diferencias entre ellas y mujeres a quienes se les realizó histerectomía. Es como si fuese una mujer histerectomizada. El tratamiento multidisciplinario y en algunos casos se constituye un reto quirúrgico, sobre todo para devolver eh, una longitud adecuada a nivel vaginal. También hay que considerar, como había mencionado, las alteraciones de la vía urinaria y en menor proporción anormalidades esqueléticas. Bueno, la dilatación activa y pasiva de los métodos quirúrgicos no quirúrgicos deben ser el tratamiento inicial, ¿no?, para la creación de la vagina. Si este método es infructuoso, está indicado la vaginoplastía. Entonces está recomendado el uso de dilatadores vaginales de diámetro y longitudes crecientes con la idea de aumentar la longitud vaginal. En los casos en los que el paciente no está motivado, pues se tiene que optar por una corrección quirúrgica. La técnica de una vulvovaginoplastia está indicada y puede tener un éxito que puede alcanzar hasta un 85%. Hay varias técnicas, ¿no?, en las cuales se puede utilizar, por ejemplo, el método de Williams, se utilizan trasplantes sigmoides para la creación de una neovagina. La tercera causa de amenorrea primaria, el síndrome de Morris, donde hay una insensibilidad a los andrógenos, se presenta por carencia de receptores androgénicos o defectos en el funcionamiento normal. La insensibilidad a los andrógenos es rara, ¿no? Se presenta uno en 60.000 casos, en 60.000 recién nacidos. Se sospecha por los antecedentes al interrogatorio, como la ausencia de vello púbico y ocasionalmente por la presencia de masas inguinales, que pueden ser testículos que no han descendido completamente. El cariotipo es 46XY, o sea, que es un genotipo masculino. Se debe a una anormalidad en el gen que codifica el receptor de andrógenos, localizado en el cromosoma X. Pero el fenotipo va a ser femenino, ¿no?, con ausencia de vello púbico y axilar. El patrón de herencia es recesivo ligado al cromosoma X. Los ovarios, útero y trompas están ausentes, ¿no?, porque las gónadas son tipo testículos y los testículos producen normalmente testosterona y estradiol. Estas personas pueden ser altas, ¿no?, tendencia eunucoide, brazos largos con manos y pies grandes. Las mamas pueden ser voluminosas. El estradiol está en niveles bajos debido a la posición androgénica y los niveles de testosterona están en niveles masculinos.
El diagnóstico diferencial con agenesia de genitales se realiza con la medición de testosterona en sueros, la cual está en el intervalo normal o mayor en pacientes de sexo masculino. Y el diagnóstico se confirma con el cariotipo. Es un cariotipo 46XY, o sea, un cariotipo masculino. Entonces el tratamiento va a ser multidisciplinario, requieren apoyo psicológico. Este trastorno puede ocurrir esporádicamente o heredarse con rasgos autosómicos recesivos o ligado al cromosoma X. Estas pacientes tienen características sexuales infantiles, estatura normal. Cuando ocurre disgenesia gonadal en individuos 46XY se denomina el síndrome Swyer-James. Entonces la disgenesia gonadal pura, la disgenesia gonadal pura con cariotipo XX es muy heterogénea, ¿no? Está implicado una alteración en el cromosoma 2. El síndrome de Swyer, disgenesia gonadal pura XY, se debe a mutaciones en el gen SRY ubicado en el cromosoma Y, pero en alrededor del 15% puede haber alteración a nivel de otros genes. En la disgenesia gonadal pura, su etiología aún permanece desconocida. La malignización de las gónadas fibrosas ocurre un 10-30% de las pacientes. Entonces los tumores más frecuentes son gonadoblastomas en el 75% de los casos, por lo que requiere su extirpación quirúrgica. Ahora vamos a mencionar causas de amenorrea secundaria. Las causas más frecuentes. Entonces las causas más frecuentes que se asocian a un descenso de la FSH o que puede estar normal pueden ser por disminución del peso, en caso anorexia, o otro trastorno alimentario como bulimia también se asocia. Hay una disfunción hipotalámica. En los casos de ovario poliquístico, por anovulación crónica, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, o algún tumor pituitario, ¿no? La silla turca, o el síndrome de Sheehan. Puede haber una falla gonadal, se detecta FSH incrementada, más o menos representa un 12%. El cariotipo 46XX, un cariotipo anormal. Puede ser también por un incremento de la prolactina, representa más o menos un 13%. Por presencia de un prolactinoma, ¿no? Requiere un estudio de imágenes. En un 7% están las causas anatómicas, como el síndrome de Asherman, y estados hiperandrogénicos, un 2% como un tumor de ovario, hiperplasia adrenal congénita, no clásica e idiopática. En toda amenorrea secundaria siempre se debe iniciar el estudio descartando un embarazo, ¿no? Las causas más frecuentes son el síndrome de ovarios poliquísticos y los trastornos hipotalámicos. Requiere en la historia clínica, en la anamnesis, obtener datos sobre los antecedentes obstétricos y ginecológicos, métodos anticonceptivos o medicación utilizada. Es importante saber si presenta o hay antecedentes de otras enfermedades endocrinológicas o sistémicas, así como también síntomas por niveles reducidos de estrógenos como sofocos o presencia de galactorrea o signos de como hirsutismo, aumento o disminución del peso, que puede indicar un hiperandrogenismo. Antecedentes de menopausia precoz, antecedentes familiares, antecedentes de anomalías genéticas
historia de traumatismos craneoencefálicos, infecciones, tumores, tratamientos de quimioterapia, radioterapia, ¿no? Requiere valorar la normalidad de los genitales externos e internos, existencia o ausencia de galactorrea o hiperandrogenismo. Se puede corroborar el examen con una evaluación ecográfica. Y es importante también los datos de disfunción psicológica, estrés u otros trastornos que pueden causar también amenorrea secundaria, ¿no? De tipo hipotalámico, de tipo central. A la par que se realiza la evaluación, la anamnesis y el examen físico, se pueden realizar los test hormonales de orientación diagnóstica, a los cuales también no excluyen la necesidad de solicitar análisis, una analítica basal de FSH, LH, prolactina, estradiol, ¿no? Se puede iniciar con un test de gestágenos, es decir, administrar un gestágeno con la idea de valorar si el nivel de estradiol endógeno es suficiente para proliferar el endometrio y producir una hemorragia por deprivación si el tracto genital está intacto. Es decir, si el paciente tiene un adecuado nivel de producción de estrógenos, entonces el endometrio va a crecer, porque el endometrio prolifera con la presencia de estrógenos. Pero si no tiene progestágenos, entonces no se va a producir la menstruación. Y los progestágenos provienen del cuerpo lúteo, o sea, es decir, tiene que haber habido una ovulación. Entonces, este test consiste en administrarle medroxiprogesterona, que es lo más común. Se puede utilizar 5 a 10 miligramos al día, o 5 miligramos 2 veces al día por 5 días. Luego de posteriores 2 a 7 días debe producirse, cuando es positivo el test, un sangrado tipo menstruación, lo cual sugiere que si ha habido estrógenos, o sea, ha habido un desarrollo del endometrio, pero por falta de ovulación no se produce la menstruación. Entonces, el resultado puede ser un test de gestágenos positivo. Se establece con fiabilidad y seguridad un diagnóstico de anovulación, o sea, falta de ovulación. Se confirma la presencia de una vía de salida funcional y un endometrio reactivo suficientemente preparado para los estrógenos endógenos. Es decir, se evalúa que no hay un problema anatómico, orgánico, en el tracto de salida, o sea, tanto a nivel de cervix o a nivel vaginal o al nivel de introito, y que los niveles de endometrio, el estrógeno, son adecuados de tal forma que hacen que se produzca un endometrio proliferativo. Con ello se establece una función mínima del ovario, la hipófisis y el sistema nervioso central. Con determinaciones hormonales normales no sería necesario continuar con la evaluación. Es decir, se llega a la conclusión de que se trata de un proceso de anovulación. Si el test de gestágenos es negativo, es decir, después de la administración de gestágenos y la deprivación no se produce sangrado, es necesario continuar con la evaluación. La causa puede ser un canal genital alterado, o sea, algo impide la salida, o una insuficiente proliferación endometrial debido a una alteración central o gonadal severa. Entonces, el siguiente test a utilizar es un test de estrógenos y gestágenos, un test combinado. Se indica cuando el test de gestágenos es negativo. Entonces, el objetivo es determinar si la falta de menstruación es debida a alteración en el tracto de salida o a falta de estrógenos
por alteración gonadal o central. Se va a administrar estos preparados secuenciales que contengan estrógenos y progesterona, eh, eh, usualmente anticonceptivos orales combinados o estrógenos en una cantidad y duración suficientes para estimular la proliferación del endometrio, es decir, aproximadamente 3 semanas, y se sigue con la administración de progesterona. Entonces, se trata de imitar un ciclo ovárico. Inicialmente estrógenos por 3 semanas y luego en una semana o hasta 10 días progestágeno, con la idea de producir una hemorragia por deprivación. Se puede administrar 2.5 miligramos día de estrógenos conjugados más 10 miligramos día de medroxiprogesterona, o 2 miligramos al día de valerato de estradiol más 200 miligramos día de progesterona natural micronizada. Cuando el test de de estrógenos gestágenos es positivo, es decir, se produce un sangrado tipo menstruación, se confirma que el tracto genital está intacto, o sea, no hay una obstrucción o algo que impida la salida de menstruación, y explicaría la existencia de un estado hipoestrogénico, es decir, los niveles de estrógeno son inadecuados, como consecuencia de anomalías a nivel gonadal, o sea, hay poca producción de estrógenos porque no se está produciendo adecuadamente en los ovarios, o a nivel hipotálamo hipoficiario no hay una liberación adecuada de, de gonadotropinas. En función de los valores de gonadotropinas se establecerá el diagnóstico de una amenorrea gonadal. Entonces es un hipogonadismo, es decir, hay estrógenos insuficientes, hipergonadotropo, si las gonadotropinas están incrementadas, o amenorrea central, hipogonadismo, hipogonadotropo. Entonces se llega a la conclusión de que se trata de una amenorrea gonadal, o sea, el problema es en el ovario, porque las gonadotropinas están en niveles adecuados, o central, menorrea central, que a nivel central las gonadotropinas están disminuidas y por lo tanto no se produce estrógenos a nivel ovárico. En el caso de que sea un test negativo, se puede establecer con seguridad el diagnóstico de un defecto de los sistemas de la vía de salida, amenorrea genital. Otro test que se utiliza es la estimulación con GnRH. Tiene como objetivo descartar una lesión hipoficiaria. Si se produce GnRH adecuadamente, o se le administra GnRH pero no se producen las hormonas gonadotrópicas, entonces significa que la lesión está a nivel de hipófisis, ¿no? Como causa de un hipogonadismo hipogonadotropo. Se administra 100 microgramos de GnRH en bolo endovenoso, determinando la respuesta de FSH y LH a los 30 y 60 minutos. Entonces, se dice que es positivo el test cuando los niveles de gonadotropinas se elevan al doble tras este estímulo, ¿no? Se confirma con ello la integridad hipofisiaria, o sea, la hipófisis está bien. Si el test es negativo, se confirma que la causa del hipogonadismo radica en la hipófisis. Ahora, la utilidad del test es controvertida, ya que la alteración pura de la hipófisis es poco frecuente, ¿no? Y existe una tasa considerable de falsos negativos, debido a que la hipófisis precisa para su correcto funcionamiento la impregnación previa de GnRH y estrógenos. A continuación, vamos a ver algunos casos en los cuales ciertas patologías específicas que producen amenorrea secundaria.
Por ejemplo, la anovulación crónica, ¿no? Donde hay FSH disminuida o normal. En el caso de síndrome de ovarios poliquísticos, es una de las alteraciones más frecuentes en la mujer, que afecta más o menos 5 a 10% de las mujeres en edad reproductiva. Es la causa principal de infertilidad por anovulación y es una de las causas más frecuentes de amenorrea secundaria. El diagnóstico actual de síndrome de ovario poliquístico eh, requiere unos criterios ecográficos, los cuales están establecidos en la conferencia de Rotterdam, ¿no? Los cuales nos precisan ciertas características ecográficas para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico. Ahora, la causa del síndrome de ovario poliquístico sigue siendo desconocida. Hay varios factores de riesgo que están implicados. Es un síndrome heterogéneo, en los cuales se caracteriza por que se presenta una amenorrea anovulatoria, o puede haber oligomenorrea o alteración de los ciclos. Los ciclos se hacen irregulares. Tiene que haber un exceso de andrógenos, un hiperandrogenismo. Clínicamente se manifiesta por la presencia de acné, hirsutismo y alopecia. Las opciones de tratamiento del síndrome de ovario poliquístico en el adolescente incluyen pérdida de peso en las adolescentes obesas, un tratamiento sintomático del síndrome de ovario poliquístico, implica una corrección metabólica de la resistencia insulínica, fomentar un estilo de vida saludable con reducción de los riesgos de secuelas a largo plazo del síndrome de ovario poliquístico y en algunos casos tratamiento quirúrgico. La pérdida de peso es importante, ¿no? Se dice que si disminuyen en un 5 a 10%, se va a producir una reducción de la testosterona o un aumento de la hormona ligadora de la testosterona, con lo cual se produce una reanudación de las menstruaciones. El uso de metformina en pacientes adolescentes obesas y no obesas con síndrome de ovario poliquístico ha demostrado la recuperación de las menstruaciones en el 91 al 100% de las pacientes, ¿no? Requieren tratamiento que puede ser de 3 a 6 meses para lograr esas tasas de éxito. Hay un tratamiento quirúrgico, el denominado drilling ovárico, que es la perforación ovárica laparoscópica, ¿no? Usando un cauterio monopolar, un cauterio bipolar o láser. Se realiza entre 3 y 5 agujeros por ovario y esta técnica reduce la testosterona plasmática y la LH y recupera la ovulación espontánea entre el 50 y el 100% de las pacientes. Cuando hay una FSH disminuida, se puede tratar de una disfunción hipotalámica no específica. Eh, la pérdida de peso excesiva es la causa más frecuente dentro de las amenorreas hipotalámicas funcionales. Es decir, hay una alteración en los hábitos alimenticios tipo anorexia, tipo bulimia. La reducción de la masa grasa en estas mujeres desnutridas y consiguiente descenso de la leptina provocan el hipotálamo la síntesis del neuropéptido Y. Entonces, el neuropéptido Y bloquea los receptores de las neuronas del núcleo arcuato sintetizadoras de la GnRH. Bueno, acá en este cuadro también se menciona los opioides como efecto inhibitorio a nivel hipotalámico para la inhibición de la GnRH, ¿no? Se dice, por ejemplo, los pacientes que realizan ejercicios continuamente o atletas tipo gimnastas, maratonistas, pues tienen una gran liberación de opioides, el cual
además asociado a la disminución de su grasa corporal, pues produce una inhibición a nivel de hipotálamo de la liberación de GnRH, y como consecuencia se produce amenorrea, o sea, amenorrea por ejercicio intenso, por las actividades físicas que realizan. En el hipotiroidismo también hay una FSH disminuida. Otros signos clínicos de la enfermedad de la tiroides generalmente se detectan antes de que se presente amenorrea, ¿no? El hipotiroidismo leve es más a menudo asociado con hipermenorrea o oligomenorrea. El tratamiento del hipotiroidismo va a restaurar la menstruación. También puede haber un incremento de la prolactina, la hiperprolactinemia, que se asocia como amenorrea secundaria, en la cual necesitan tratamiento y diagnóstico por imágenes para ver si no se trata de un prolactinoma. Los niveles de prolactina también se encuentran elevados en ciertas patologías como cirrosis, nefropatías, síndrome de Stein-Leventhal, o sea, el síndrome de ovario poliquístico, lesiones de la pared torácica anterior, por medicamentos diversos, antidepresivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, colinérgicos, antihistamínicos, bloqueadores dopaminérgicos. Una hiperprolactinemia grave obliga siempre a realizar un estudio de imagen, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de unos niveles de mayor de 100 nanogramos por mililitro, necesitaría obligatoriamente un estudio de imagen, ¿no? Por la presencia sugestiva de un prolactinoma. Para el tratamiento en la actualidad solo existen dos fármacos, que son la bromocriptina, ¿no?, la cual se puede administrar 2.5 miligramos al día, repartido en dos dosis, la media tableta en la mañana, media tableta en la noche, por un par de semanas. O la cabergolina, una dosis inicial de 0.25, administrada 2 veces por semana. Vamos a encontrar FSH incrementado en una amenorrea secundaria por una falla ovárica prematura, y comprende aquellas condiciones caracterizadas por la precoz desaparición de la funcionalidad ovárica. Entonces se define como amenorrea primaria o secundaria con hipoestrogenismo y elevados niveles de gonadotropinas antes de los 40 años de edad. El único criterio diagnóstico de este síndrome está representado por los niveles de FSH mayores de 40 unidades internacionales, los cuales tienen que ser obtenidos en 2 oportunidades separadas por un mes de intervalo, ¿no? Y la paciente tiene que tener menor de 40 años para hacer el diagnóstico de falla ovárica prematura. Puede afectar hasta un 5% de las mujeres. Ahora, las mujeres menores de 30 años con falla ovárica prematura requieren un estudio cariotipo para descartar translocación del cromosoma sexual, delección del brazo corto o la presencia de un cromosoma oculto. Esto se justifica por el aumento del riesgo de tumores gonadales, los cuales se asocia. Una vez que se diagnostica la falla ovárica prematura, esta condición clínica representa una clara indicación para la terapia de reemplazo hormonal a largo plazo, ¿no? Aún en ausencia de síntomas por déficit de estrógenos, debido a que a estar mayor tiempo expuesta a la falta de estrógenos, puede condicionarla a ciertas enfermedades como la osteoporosis, ¿no? En las pacientes tratadas por carcinoma endometrial existe acuerdo en contraindicar la prescripción de terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Bueno, esta es la última diapositiva de este tema.